Muy bien, vamos a iniciar y como siempre vamos a encomendarle al Señor este tiempo, ¿verdad? Así que los invito para que oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de seguir estudiando tu palabra ahora que estamos viajando a través de la Biblia en una serie de distintos temas, algunos que son de un enfoque teológico y luego también pues vemos versículos y todo para seguir aprendiendo. Te damos gracias por los hermanos que participan, por su salud, por su situación familiar, por su economía. Intercedemos por aquellos que tengan alguna necesidad en estos aspectos, que como buen padre que eres, estés al tanto y que los estés ayudando a salir, a resolver esas situaciones difíciles que a veces uno pasa en la vida. Y como siempre pedimos tu dirección para el estudio de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El día de hoy, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, vamos a ver como siempre, como la vez pasada, el tema de el canon, la parte 2 y estamos trabajando lo que es el Antiguo Testamento. La semana anterior, pues enseñábamos un rollo, ¿verdad? Que fue una de las maneras como se transmitieron las escrituras. Mencionamos que de pronto más adelante vamos a ver si hablamos de los materiales, ¿verdad? Que fueron variados. Uno de los bastante usados fueron los papiros, que eran sacados de una planta que se llama papiro, que lo producían allá en Egipto, pero que también con el tiempo pues se iban deteriorando y así pues hubo otros materiales hasta que llegamos a la producción de estos escritos en forma de libro, se le llama códice. Por ahí algún autor decía que fue gracias a los cristianos que se empezó a utilizar esta modalidad como de libro, ¿verdad? Bueno, dijimos que la Biblia contiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y hacíamos la pregunta, ¿quién definió que estos son los libros inspirados que deberían conformar las Sagradas Escrituras? Y entonces afirmamos que la iglesia no creó el canon ni determinó los libros que se llamarían escrituras. O sea, tenemos que tener claro esto. No fue que de pronto un grupo definido de personas tomaron la decisión de decir, no, van a ser estos del antiguo y estos 27 del nuevo y esos van a ser los libros de la Biblia. No, no fue así el proceso. Al contrario, la iglesia lo que hizo fue reconocer, o aquí hay una palabra que usted, descubrir en el sentido de estaban ya en uso y lo único que hicieron fue reconocer que esa cantidad de libros eran los libros que eran inspirados y vamos a ver más adelante algunos criterios que utilizaron también para evaluar esto. Así que la iglesia reconoció qué libros habían sido inspirados desde su comienzo. Recordemos que vimos ya en el estudio anterior que el canon se refiere ahora en su uso actual a la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. Cuando hablamos de canon, entonces estamos hablando de una lista. Como dijimos al principio, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, esa lista de libros, ese es el canon de las Escrituras. Y son los libros que reconocemos que son inspirados, que son inerrantes, ¿verdad? Las características que hemos visto de la escritura, que son infalibles porque su autor es Dios. Empezamos abordando el Antiguo Testamento y vimos que para el primer siglo de la era cristiana, según el historiador judío Josefo, ya había un cuerpo definido del Antiguo Testamento. Hay otro argumento que podemos utilizar. Estamos hablando, repito, del Antiguo Testamento. La Septuaginta fue compuesta aproximadamente entre los 250 antes de Jesucristo y el 150 antes de Jesucristo, quizás un poquito más cercano.
Y esta Septuaginta contiene todos los libros del Antiguo Testamento que nosotros tenemos en nuestra Biblia y que están en la Biblia hebrea. Solo hay que notar que la Septuaginta también incluye algunos libros más que no son canónicos, básicamente parte de los apócrifos que le llamamos nosotros o que la Iglesia Católica les dice deuterocanónicos. Como hablo aquí de la Septuaginta, pues vamos a dar un poquito de la Septuaginta. La Septuaginta es llamada también Biblia de los 70. Se dice a través de los comentarios históricos que participaron 72 eruditos en el proceso de traducción y lo redondearon y por eso le llaman la Biblia de los 70 o Septuaginta. Esta fue una traducción del Antiguo Testamento y otros escritos del hebreo y arameo a el idioma griego, ¿verdad? Y esta Septuaginta, junto con la Biblia hebrea, o sea, la que estaba en hebreo, ha sido base y fuente del Antiguo Testamento de la mayoría de las Biblias cristianas. Ok, ya que mencionamos, por cierto, la Septuaginta se desarrolló o se hizo el trabajo en la ciudad de Alejandría. La ciudad de Alejandría quedaba en Egipto, en el continente africano. Y como mencionamos a la Septuaginta, así usando un poco de redacción como que si fuera español, os digo, permitidme una digresión. Y puse la palabra digresión en otro color y abajito les pongo la traducción. Una digresión es acción y efecto de romper el hilo del discurso y de introducir en él cosas que no tengan aparente relación directa con el asunto principal. Estamos hablando del canon del Antiguo Testamento y entonces voy a digredir momentáneamente. ¿Qué quiere decir esto? La pregunta que hago. ¿Por qué fue necesaria esta traducción al griego? Si el Antiguo Testamento pertenecía al pueblo judío y el pueblo judío hablaba hebreo. Entonces, ¿por qué trabajar en una traducción al idioma griego? Entonces vamos a tener que recordar un poco de la historia. Aquí tenemos un mapa que nos está hablando de lo que es el imperio de Alejandro Magno, el imperio griego. A ver, recordemos un poquito. Platicamos en una de las clases anteriores que el reino del norte o Israel fue vencido, capturado y llevado cautivo por los asirios. Los asirios estaban al norte de Israel, año 722. Pasa un poco más el tiempo y viene el juicio también para el reino del sur o de Judá. Al reino del sur se lo lleva cautivo el imperio babilónico con Nabucodonosor. No sé si se logra ver el cursor ahí sobre la pantalla, ¿verdad? Estamos hablando que esta es la zona donde está el cursor, esta es la zona de Israel. Así que unos fueron llevados hacia el norte y distribuidos entre un buen número de pueblos a los judíos del norte, el reino de Israel, mientras que a los del sur fueron llevados hacia el este, a la zona donde está aquí Mesopotamia, a donde estaba precisamente aquí Babilonia. Bueno, se considera que hablando de imperios mundiales del tiempo antiguo, Babilonia fue uno de los primeros así imperios grandes. A los babilonios fueron derrotados y conquistados por el imperio medo-persa. Y también el imperio medo-persa estaba por esta zona y llegaron hasta la zona de la tierra prometida, ¿verdad? Y avanzaron los medo-persas. Solo para recordarnos, los persas son lo que hoy sería la nación de Irán. De hecho, los iraníes todavía a veces se identifican como persas. Este es el segundo gran imperio.
Después de los persas, el siguiente imperio que entra en la historia es el imperio griego. El imperio griego empieza en el lado izquierdo de su pantalla, ahí donde está Macedonia, donde estaba Grecia. Así que sale Alejandro Magno y se va hacia el oriente y conquista a los medo-persas, agarra todo ese territorio. Y este mapa que tienen allí, precisamente vamos a quitar un ratito vamos a ver ahí. Ahí pueden ver ustedes en la parte superior, el trabajo de Alejandro Magno fue del 336 al 323. En 13 años, él logró conquistar todo ese periodo. Empezó de 20 años y Alejandro Magno muere a los 33, murió relativamente joven, pero por ahí mandó su imperio. Ahora ustedes me van a decir, bueno, ¿y por qué nos estás dando como clases de historia, verdad? Ahí abajo, en la parte inferior, donde está Egipto, ahí está la ciudad de Alejandría, que fue donde se hizo el trabajo de traducción de la Septuaginta. Ahora, Alejandro Magno tuvo una cualidad en su imperio, que trabajó lo que se llamaba la helenización. Y aquí vamos a ver qué es la helenización. Helenización es la extensión de la civilización griega, especialmente durante el periodo helenístico, dice, a partir del imperio de Alejandro Magno. Esta helenización también se aplica este término para la extensión de la lengua griega. Ok. Lo que pasó es que en este proceso de conquista también se introdujo, se compartió, se extendió el uso del idioma griego y regresaremos en todas estas regiones, de alguna u otra manera, pues se hablaba griego. Bueno, resulta que cuando el Señor Jesucristo nace y viene en la zona de Palestina, pues la gente sabía hablar griego, pero no solo los de Palestina, sino también los de donde hoy es Turquía, que en aquellos días se llamaba Asia Menor, y también en el norte de África también se hablaba griego. El griego en aquellos días equivale a lo que podríamos decir que es el inglés, ¿verdad? Usted se va a un montón de lugares y si se quiere comunicar, lo puede hacer en idioma inglés. Eso era lo que era el idioma griego en aquellos días. Esto nos explica por qué razón se hizo la Septuaginta, porque muchos de estos judíos que vivían fuera de Israel habían dejado de hablar el hebreo. El hebreo había quedado básicamente para los temas religiosos, se estudiaba, pero con la gente que iba a estar más cerca del estudio de la escritura. Pero el judío común había ya aprendido a hablar en griego y también usaban el arameo, por cierto. Pero por esta razón fue que se hace la traducción de la Septuaginta. ¿Y qué tiene que ver esto con el canon? Bueno, que la Septuaginta, producida en ese tiempo antes de Jesucristo, ya tenía los libros que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Estamos dando argumentos del canon del Antiguo Testamento. Por otro lado, si acudimos a lo que se llama la literatura rabínica, dentro de la producción literaria de algunos de estos rabinos, una de ellas dice lo siguiente: después de que los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías murieron, el Espíritu Santo se separó de Israel. Recuerdan que hablamos del periodo de silencio, ¿verdad? Pues los mismos rabinos reconocían eso, que después de estos profetas, dice, el Espíritu Santo se separó de Israel. No hubo profecía por 400 años hasta que viene el Señor Jesús. Así que, anotamos, el pueblo judío no aceptó en general escritos posteriores alrededor del 435, escritos que no los aceptó porque no iban a tener igual autoridad que el resto de las escrituras. Esta cita la tomo de la teología de Grudem. Muy bien, entonces estamos hablando, y lo vamos a repetir más adelante,
que prácticamente cuando llegamos al primer siglo, el canon del Antiguo Testamento estaba completo. Los libros que se reconocían como autoritativos, como inspirados, como inerrantes, etcétera, del Antiguo Testamento, estaba ya el canon completo. Como menciono aquí la literatura rabínica, un poco de explicación. La literatura rabínica es el conjunto de obras escritos generalmente en hebreo y arameo que recoge las opiniones y comentarios de los rabinos más destacados. Se dan durante un X periodo de tiempo y de ahí Grudem tomó esta cita donde menciona que consideraba que después de los últimos profetas el Espíritu Santo se había retirado de Israel y por esa razón no había habido profecía y que los libros que aparecieran fechados después del 435 aproximadamente no iban a ser considerados parte del canon. Este dato nos ayuda a entender también los libros apócrifos. ¿Por qué los mismos judíos no los aceptan? Porque los libros apócrifos fueron producidos después del 435. Buena parte de ellos fueron escritos en ese periodo que le hemos llamado de silencio, donde no hubo profeta de Dios. Y esa es una de, entre otras razones, por las cuales no fueron aceptados los libros apócrifos como parte del canon del Antiguo Testamento. Otra mención que nos apunta al Antiguo Testamento. Jesús, al inicio de su ministerio, cita el Antiguo Testamento. Allá en Lucas 4 se nos comenta que después de haber experimentado la tentación allá en el desierto, poco más adelante, Jesús regresa a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Dice que se le entregó el rollo del profeta Isaías. Mirábamos en la figura del inicio, pues un rollo, bueno, le dan el rollo del profeta Isaías. Así que cuando Jesús hable el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito. Y eso, por cierto, es Isaías 61. Lo que vamos a leer aquí en Lucas es Jesucristo leyendo Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Y ahí terminó de leer el Señor Jesús. Está citando a Isaías, uno de los libros del canon de la Biblia hebrea. Y continúa el relato. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, fijos en Jesucristo. Y miren esto, qué bárbaro, ¿verdad? Entonces comenzó a decirles, Jesucristo, hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Lo que leyó de Isaías, él parado al frente le está diciendo, hoy esto que dice Isaías se cumplió delante de ustedes, que era la presencia de él como el Mesías. Bueno, Jesús citando el Antiguo Testamento desde el inicio de su ministerio, pero al final de su ministerio, en el aposento alto, ya resucitado, Jesús le dice a sus discípulos y les dijo, esto es, no puse la nota, Lucas 24:41 me parece, y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí. Y vean cómo se refiere Jesús en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nosotros hemos hablado de que el Antiguo Testamento se dividía, y lo vimos, en tres partes, ¿verdad? Los libros de la Torá, la ley de Moisés, los profetas, y la tercera sección era los escritos, y el primer libro de los escritos era los salmos. Así que cuando Jesús dice los salmos, se está refiriendo a la sección
de los escritos. Y entonces aquí Jesús está abarcando el Antiguo Testamento hebreo. Según como estaba dividido, aquí se lo repito, la ley, la Torá, los profetas, Nevi'im, y los escritos Ketubim. El primer libro de los escritos era los Salmos, por eso Jesús dijo los Salmos. Ahora, un par de palabras ahí. A este grupo van a escuchar de pronto que menciona la palabra Tanaj. Tanaj es una especie de acróstico o abreviatura de estas tres secciones que ahí entre paréntesis les pongo Tenach, ¿verdad? Que es la Torah, Nevi'im y Ketuvim. En nuestro lenguaje le llaman Tanaj y se está refiriendo a la suma de todos los libros del Antiguo Testamento hebreo. Así que podemos afirmar entonces que para el siglo I el canon del Antiguo Testamento ya estaba definido. Voy a citar a Grudem, que es de la teología de Grudem. Según un conteo, Jesús y los autores del Nuevo Testamento citan varias partes de la escritura del Antiguo Testamento como divinamente autoritativas y lo hacen más de 295 veces. Ahora, esto lo escribe Grudem, ¿verdad? Dice, ni una vez citan como divinamente autoritativa alguna afirmación de los libros apócrifos ni de ningún otro escrito. Entonces, esto es interesante. Todas esas citas se refieren a libros del Antiguo Testamento autoritativamente inspirados y no se utiliza en el Nuevo Testamento citas de libros apócrifos. Un criterio más para no incluirlos dentro del canon. La ausencia, sigue diciendo Grudem, de tales referencias a otra literatura como divinamente autoritativa y la extremadamente frecuente referencia a cientos de lugares del Antiguo Testamento como divinamente autoritativo, da fuerte confirmación al hecho de que los autores del Nuevo Testamento concordaban en que se tomaba el canon establecido del AT, ni más ni menos como las mismas palabras de Dios. Tanta escritura y tanto comentario, lo único que estamos reforzando la idea es que lo que conocemos como Antiguo Testamento, tempranamente por aquel tiempo, se reconocía como palabra de Dios y los libros en nuestra Biblia 39, en la hebrea 24, que al final les enseñé que son los mismos, era la palabra autoritativa de Dios. Algunos escritores han desarrollado algunos criterios que dieron una especie de guía cuando evaluaban algún libro para ver si era de los del canon. Y aquí solo se los voy a poner mencionados. Estos estudiosos son Geisler y Nix, citados por Josh McDowell. Dice que uno de los criterios era preguntarse, ¿fue escrito el libro por un profeta de Dios? Ya en un estudio anterior vimos cómo los distintos libros mencionan que Dios habló, me habló Dios, Dios dice así en sus escritos. Entonces la primera pregunta era, ¿fue escrito el libro por un profeta de Dios? Si es así, ya apunta a que es del canon. La otra pregunta que se hacen es, ¿fue el autor confirmado por un acto de Dios? Mencionan que, por ejemplo, algunos casos hay presencia de hechos fuera de lo normal, llamemos milagros, como en el caso de Moisés, ¿verdad? Fue validado su ministerio a través de todos los milagros que hizo Dios a través de Moisés. Tendríamos el caso de Elías, con la derrota que tiene de los profetas de Baal, pero también cómo confirmó Dios a sus escritores por medio de que lo que ellos dijeron que iba a suceder, sucedió. Un caso, podré mencionar en el caso de Daniel, cuando describió precisamente los imperios y fue sucediendo como Daniel lo predijo. Entonces, el segundo elemento es que este autor fue confirmado por un acto de parte de Dios. Hay uno más.
Decía el mensaje de este libro, cualquier libro que ustedes abren del Antiguo Testamento, la verdad acerca de Dios. O sea, lo que contiene es verdad respecto a lo que dice Dios, porque si un libro para diciendo algo contrario a lo que dice el cuerpo del Antiguo Testamento, entonces quedaba desvirtuado. Una interesante, viene acompañado del poder de Dios. ¿A qué se refiere esto? Y dicen estos autores, los libros de la Biblia, la palabra de Dios tiene el poder de hacer cambios en la vida del creyente. Entonces lo que ellos dicen es, este libro, el que ustedes quieran, produce cambios en la vida del creyente, se hacen notorios. Eso es lo que lo hace para ser reconocido como canónico. Y uno más dice, gozaba de la aceptación del pueblo de Dios. Ampliamente el pueblo de Dios estaba usando estos libros, eran parte de su estudio, liturgia y todo. Entonces este era otro elemento. Bueno, llegamos al final y entonces podemos decir, en lo que se refiere al Antiguo Testamento, no hubo mayor controversia en la aceptación del canon. Esto es, los 24 libros en el canon de la Biblia hebrea, que equivalen a los 39 libros de la Biblia protestante conservadora, fueron reconocidos tempranamente como parte del canon. Repito, no hubo mayor discordia, mayor problema en este reconocimiento y con esto entonces cerramos lo que es el Antiguo Testamento. Lo que nos va a tocar va a ser ver el proceso en el Nuevo, que fue un poco diferente, tomó cierto tiempo hasta que se fue llegando a identificar ese canon de 27 libros, pero fue un momento en que había mucha producción de literatura y hubo necesario que la iglesia iba a algunas reuniones poder sentarse y poder evaluar hasta decir, sí, reconocemos que estos son los libros que el Señor ha trabajado para el Nuevo Testamento. Así que por hoy vamos a llegar hasta aquí, vamos a concluir con un buenas noches